Esta mañana quiero hablar acerca de guardar nuestra fe. Y he escogido este mensaje que seguro ustedes ya han escuchado algunas veces las citas, porque en este mundo cambiante realmente vemos que los valores, los principios, eh, muchas veces ya no son los mismos, se han perdido. Las verdades de Dios, la verdad de Dios, ya no es una verdad absoluta, sino solamente es una opción. Con tantas doctrinas de error, hoy nosotros necesitamos, como iglesia y también de manera personal, como creyentes, necesitamos guardar nuestra fe y guardarla hasta el final, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, que necesitamos ser valientes, esforzados y guardar esta fe que el Señor nos dio, porque es un don de Dios hasta el final. Y quiero llevarlos, por favor, a 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4 del 1 al 8, y vamos a leer. Y dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Esta palabra es del apóstol Pablo a Timoteo. En las cartas que hemos visto, las cartas paulinas, aquí vemos una diferencia. Él está escribiendo una carta personal a Timoteo, a diferencia de las otras cartas paulinas que escribe a los filipenses, a los de Tesalónica, a los efesios mismos, donde Timoteo ya estaba a cargo de esa iglesia, ¿no? Entonces, y lo vemos, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que tenía una relación personal con Timoteo, ¿sí? Él lo había discipulado, era su joven discípulo, a quien le había transferido toda su confianza. Y bueno, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un joven discípulo que había caminado con Pablo, que había aprendido las enseñanzas de Pablo, que había visto la carrera que había pasado Pablo y que ahora estaba al frente de una iglesia y necesitaba ese respaldo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven que había sido instruido desde pequeño en los caminos del Señor, ¿sí? Se recuerdan a su madre, a su abuela, que les habían encaminado desde pequeño. Para él no fue tal vez difícil, él estaba encaminado, él era obediente a la palabra. Y aquí quiero hacer un paréntesis aprovechando este versículo y esta parte de la enseñanza. Cuán importante es
instruir a los niños en el camino del Señor. Cuán importante. Porque dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Yo creo que hay muchos aquí que podemos decir, esa palabra se cumple sí o sí. Y qué bueno que así sea. Entonces llama un poco la atención de los padres, de los abuelos, de los tíos. Siempre hay hijos alrededor, hay niños alrededor nuestro, ¿no? Es bueno siempre instruirlos. Cierro este paréntesis y continúo con Timoteo. Timoteo ya tenía un encargo que era la iglesia de Éfeso. Y aquí, en el contexto de Pablo, él ya estaba quizás en el capítulo 4, el que acabamos de leer, él ya estaba en los, quién sabe, en los últimos días de su vida. Ya había sido sentenciado a muerte por Nerón. Quién sabe si le quedaban horas. Por eso él tenía ese encargo urgente de transmitir esta petición a Timoteo. Lo hacía con el corazón. ¿Y por qué? Porque también había escuchado de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de doctrinas de error, ¿no? Entonces él tenía esa carga como ya, es decir, ya no me queda más tiempo, tengo que darle este encargo a Timoteo. Entonces vemos que lo hace en el versículo 1, dice, en presencia de Dios y de Cristo, que un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra. Entonces aquí está mencionando que Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Algún día se someterá la obra de Timoteo delante de Jesús. Y aquí también quiero decirles, cada uno de nosotros tenemos un ministerio. No sé cuál tengas tú, pero sea grande, pequeño, tenemos el ministerio de predicar la palabra. Y todo lo que hagamos para la obra del Señor, hagámoslo con pasión, hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo con amor. No importa dónde estás sirviendo, porque el Señor también nos juzgará un día. Entonces aquí le está diciendo eso a Timoteo. Te pido esto, te lo pido delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces le pide 3 cosas. Primero, predica la palabra. No prediques otra cosa. No prediques lo que la gente quiere escuchar, sino la palabra de Dios, que es la verdad, que es la que nos va a llevar a la presencia de Dios un día cuando partamos de aquí, que nos va a enseñar a vivir una vida recta, con valores y principios que está escrito en la palabra. Eso, no prediques otra cosa, predica la palabra. Y aquí en estas cartas de Timoteo hace referencia al Evangelio 36 veces y 17 veces a la doctrina falsa, que también era importante haber escuchado y estar advertido de ello. Por lo que vemos que Pablo estaba muy preocupado de transmitir este mensaje con carácter de urgencia. Algunas referencias en las cartas a Timoteo, algunas citas que habla acerca de la palabra y dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, en 2 de Timoteo. No sé si las tienen. Aférrate a la sana enseñanza, 2 de Timoteo. Enseña la palabra otras veces dignas de confianza y que estén capacitadas para transmitir a otros. Explica correctamente la palabra de verdad y toda la escritura es inspirada por Dios en 2 de Timoteo 3:16. Dice, mantente preparado a predicar. Sea o no el tiempo oportuno, dice la NTV. La Reina Valera dice a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Eso como que a veces nos ha quedado más eso
fuera de tiempo, en todo momento. Cuando tengas una cita para compartir la palabra, predica. Pero cuando no tengas esa cita y tienes una cita divina, un encuentro, alguien, el Señor pone en tu corazón, predícale, pues no dejes de hacerlo. Porque a veces por temor o por roche, lo que sea, no lo hacemos. Y aquí dice, en todo momento, estate preparado. Y el estar preparado, gracias, el estar preparado, ¿qué quiere decir? Que debemos estar en comunión con Dios. Debemos estar leyendo su palabra, debemos tener ese tiempo con el Señor todos los días, porque eso nos va a preparar para estar listos en cualquier momento a compartir ese mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, que siempre llegará oportunamente a esa persona a quien tú le vas a compartir. Y a tiempo y fuera de tiempo, y aquí tengo, si me permiten, tengo dos ejemplos. Algo que sí marcó mi vida es, bueno, yo tengo una historia especial con mi papá, pero hay algo que realmente quedó grabado en mi corazón y es que él predicaba en todo tiempo. A veces coincidíamos, yo estaba muy jovencita y estaba siempre jugando vóley por aquí y por allá y en alguna oportunidad pues él coincidíamos en el horario y entonces yo estaba rodeada de amigos y todo y él pues no perdía, aunque no conocía a nadie, él no perdía la oportunidad de compartirle el mensaje de salvación. Yo me avergonzaba, tenía roche, decía, "Oh", pero él bien seguro que de repente esa era la única oportunidad que tenía para predicarle a esos jóvenes. Y otro ejemplo que tengo es cuando los primeros meses que nos convertimos al Señor, mi esposo y yo, pues un día lo acompañé a una mecánica. Entonces, bueno, yo estaba en un lado, luego lo perdí de vista y lo fui a buscar, no lo encontraba por arriba, entonces empecé a buscarlo por abajo y realmente el mecánico se había metido debajo del carro para ver seguro el carro desde abajo y mi esposo se había echado y estaba ahí abajo y estaba predicándole la palabra ahí abajo. Y tal vez sería porque ya no más lo vería, ya no habría otra oportunidad de predicarle y compartirle el Evangelio. Y realmente, pues a veces tenemos una sola oportunidad de predicarle a alguien que uno se cruza en el camino, ¿no? O el compañero de trabajo. Y realmente también algo que debemos tener en cuenta para compartir el Evangelio, hay que saber que el Señor, lo que hizo el Señor con nosotros, y eso es suficiente. Pero muchas veces cuando estamos en lugares donde constantemente nos están viendo, nosotros tenemos que tener también un buen testimonio, porque ese testimonio bueno nos abre la puerta para que un día le hablemos de Jesús y ellos puedan creer en esa verdad, porque claro, nuestra vida también habla, ¿sí? Un buen testimonio, estar preparados para todo. La pregunta es, ¿queremos hacerlo? ¿Lo hacemos? ¿Estamos preparados a corrernos esos riesgos a veces de un rechazo? ¿O simplemente lo dejamos pasar? Pues esta palabra nos estaba hablando a todos nosotros. Le hablaba a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, exhorta, anima. Timoteo, mira lo que se viene. Mira lo que están hablando. Mira las falsas doctrinas. Ya sabía que algunos creyentes se habían ido detrás de esas enseñanzas falsas, enseñanzas de error. Hoy día mismo estamos viviendo esos tiempos donde se predica cualquier otra cosa, donde cada uno tiene la oportunidad de seguir cualquier error. Entonces tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo sabía de esto, él tenía esa urgencia, él no quería perder más tiempo, ¿no? Entonces Pablo nos recuerda guardar nuestra fe hasta el final. Dice 2 de Timoteo
bueno, le estoy salteando. Dice, corrige, reprende y anima a tu gente con buena enseñanza. Y la buena enseñanza también se da con amor, ¿sí? Hay que reprender, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con la comprensión, no con condenar a la persona. Hay que hacerlo sabiendo de que queremos ver a esa persona siguiendo en este camino hasta el final. Corrige, reprende y anima a las personas a quienes tú le estás compartiendo. Versículo 4, porque vendrán tiempos que rechazarán la sana doctrina. Predicar la palabra era una premisa, era urgente, era el corazón de Timoteo. Y eso es lo que debemos tener nosotros hoy en día, predicar la palabra, enseñar la buena doctrina. ¿Saben por qué? Porque hay otros que están desviando sus caminos. Tristemente, también en nuestra iglesia ha sucedido que van detrás de doctrinas de error y los perdemos. A la larga los perdemos. Entonces por eso necesitamos seguir predicando la sana doctrina, la verdad de Cristo. Porque si no lo hacemos nosotros, otros lo están haciendo todo el tiempo. Y le dice, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por ello, por el Señor. Aunque era un pensamiento inquietante, era la verdad. Era preparar a Timoteo para los tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de angustia. Aparte, ya sumado a esto, el dolor de la familia, problemas en la familia, todo lo que pueda hacer. Había también tiempos difíciles para ese tiempo, como lo hay para nosotros. Hoy estamos ya escuchando de persecución, hoy estamos escuchando de nuestros hermanos en Nigeria, en diferentes lugares de Europa. No se puede predicar el evangelio, no se puede levantar la voz porque son encarcelados, son maltratados. En Colombia han sido también asesinados familias completas. Estamos preparados para que ese tiempo llegue acá y nosotros sigamos fieles en nuestra fe. Nosotros hoy podemos reunirnos con libertad, podemos alabar a Dios, alzar nuestras voces, podemos hablar de nuestra fe aquí. Pero ¿qué será cuando ya no haya esa libertad para hacerlo? Aprovechemos que podemos hacerlo y estemos preparados desde el fondo de nuestro corazón para permanecer con nuestra fe hasta el final. No importa los tiempos que vengan, no importa lo difícil que pueda ser. El Señor lo sufrió todo por nosotros. ¿Qué será nosotros sufrir un poquito por Él? Nada. Y bueno, segunda de Timoteo 4, 7, 8, en el versículo 8, ya dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Pablo, después de describir la urgencia de predicar la palabra con paciencia y sana doctrina, sentía que su tiempo en la tierra estaba terminando. Y él dice, he peleado la buena batalla. Y quiere decir que cuando dice la buena batalla, que hay una batalla que no es buena. ¿Cuál es esa batalla que no es buena? Aquella batalla que de repente estamos viviendo que no da frutos. Muchas veces la batalla que vivimos es el yo mismo, el que yo pueda salir adelante, el que yo pueda ser esto o el otro en un mundo competitivo, o batallas realmente de peleas por una herencia,
por diferentes cosas materiales. A veces estamos llenando nuestra mente de esas batallas que no van a dar frutos espirituales. En el caso de Pablo había llegado a la meta. Cuando él dice he acabado la carrera, viene la palabra teleo, que es culminado, pagado. ¿Recuerdan la palabra tetelestai? Cuando Jesucristo en la cruz dijo todo está pagado. Bueno, aquí la palabra teleo en griego era terminado. Él había terminado su ministerio en la tierra. Él había acabado la carrera. Él había peleado la buena batalla. Y mi pregunta esta mañana, ¿qué batalla estás peleando hoy? ¿Qué batalla estamos peleando hoy? ¿Batallas espirituales en nuestra fe para conservar nuestra fe? ¿O estamos distraídos con tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios? Esto es una llamada también de atención para nosotros como iglesia. Batallemos esa buena batalla de tu santidad, de tu permanencia en la fe, de los caminos del Señor, de llevar a tu familia, traer a tu familia a los caminos del Señor. Batallas que tal vez tengas que pelear de rodillas por tus hijos, realmente. Batallas que tengas que pelear de rodillas por tus padres, por conservar la fe en tu familia. Esas batallas tenemos que pelearlas, de predicar el Evangelio, pero no distraernos con otras batallas que no nos darán frutos y nos harán perder el tiempo. Bueno, Timoteo ya estaba realmente preparado, pero era joven y seguro tenía temores. Pero el Señor le dice a través de Pablo que no tenga temor. No tengas temor a lo que viene. Realmente solo prepárate para lo que viene, porque Cristo viene pronto. Y esa es una palabra para nosotros. Cristo viene. ¿Estamos preparados para ese tiempo, para ese día? Él viene en cualquier momento. Ya se ven señales. Tenemos que estar preparados. Y en este punto, en esta línea de la vida, ¿en qué punto estás tú? ¿En qué línea de tu vida estás, de tu ministerio, de lo que el Señor te ha dado? ¿Lo sabes? ¿Sabes que el Señor te ha dado un ministerio? ¿Sabes que el Señor te ha dado un encargo, que es la gran comisión? Al margen que si tú tienes un llamado o no, el llamado que todos tenemos es ir y predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que nos está hablando el Señor a través de Pablo y dándole ese consejo a Timoteo, su joven discípulo. Aquí hay jóvenes, pero no tan jóvenes. Igualito, la palabra es para todos nosotros, ¿sí? Batallemos esa batalla de la fe hasta el final, guardando nuestra fe intacta hasta el final. Y él en Filipenses 3:3 dice, no, amados hermanos, no lo he logrado todo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Prosigo a la meta. En Filipenses él todavía no estaba, él estaba peleando la batalla, pero no había logrado llegar a la meta. Él dice todavía prosigo a la meta, pero acá ya en capítulo 4 de 2 de Timoteo, él ya estaba llegando a los finales de sus días y estaba seguro de que había llegado a la meta que el Señor le había dado, al propósito por el cual él estaba en la tierra. Y ese es también un llamado a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, cual fuere. Y estamos en esa línea
o estamos de repente distorsionando nuestra meta. Estamos dejándonos distraer por otras cosas. Entonces, prosigamos a la meta, hagamos una reflexión esta mañana y pongamos nuestros ojos en ese propósito que el Señor nos ha dado, predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿cuál es tu meta? ¿No? La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cuál es nuestra meta? ¿Es solamente material o es espiritual? Dejo esa pregunta para reflexionar en esta mañana. Pablo llegó a la meta, cumplió el propósito de su vida en la tierra, sufrió hasta el final y lo importante es que guardó la fe. Y ese es el mensaje esta mañana. Finalmente, para nosotros es predicar en todo tiempo con fidelidad y perseverancia hasta el final, guardando nuestra fe. Y mientras los obreros pasan, porque hoy tenemos ministración, mientras los obreros pasan hacia adelante, te pido que inclines tu cabeza y que pienses realmente en qué línea de la meta de esta carrera de la vida estás. Estás batallando, batallas que tal vez te están desgastando. Estás batallando la batalla de la fe. Pues hoy hagamos esa reflexión. Y puedes también venir y orar, pedir una oración para que puedas también enfocarte en ir hacia esa meta.